Bueno, que tal? Son Alejandro, representando CREA neste coloquio que irá un pouquiño sobre o tema laboratorios e foros de desenvolvemento de proxectos. E temos con nós pois, cineastas que están aí desenvolvendo proxectos que están movéndose por este tipo de foros. Temos a Álvaro Gago, que estás agora con Matria. Temos a Guillermo, que está ca peli que estivo tamén no Conecta Plus de CREA connosco. Cidades sin sueño, perdona. Está Jaione por aí, que non sei se me escoita. Salúdote por aquí. Que está tamén con o Corno do Centeo. Inbar Jores, que está facendo longa a súa curta Birthright. Pois nada, a idea é un pouco, dende a miña perspectiva, de que non coñezo os labs desde dentro, pero que é posible que nun futuro, agora que estou desenvolvendo xa proxectos que teñen en vista duracións máis longas e demais, seguramente pois me plantexe pois acceder ou non a este tipo de laboratorios e como dúbidas en xeral do descoñecemento, pois plantexar aquí un pouco un coloquio aberto sobre o tema, non? En plan, que ocorre neste tipo de laboratorios? Que pasa aí? Son realmente unha axuda para o creador? Son unha forma de darlle un impulso a un proxecto? Dende ese punto de vista, non sei a orde de intervención como queredes que sexa, se por orde, se cada un fala. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí de nuevo en Cannes, rodeado de amigos, amigas. Sí, bueno, respecto a lo que estás diciendo, yo creo que es hay un poco de todo, ¿no? Como en toda la vida. Estos laboratorios, que además han proliferado bastante en los últimos años, pienso que pueden tener cosas muy útiles, muy prácticas. Y bueno, creo que también como directores, como cineastas, tenemos que tener también estar como alerta también de ciertas dinámicas que se tejen allí, por supuesto, ¿no? Por un lado, una cosa que me parece estupenda de todo esto es la posibilidad de generar, de mejorar la red que se crea entre cineastas, ¿no? Mis experiencias en las residencias de la Academia de Cine, por ejemplo, o en la residencia de Cine Fundación, pues algo muy bonito que me llevo es esas relaciones como que se han ido creando y que continúan en el tiempo. Los cineastas estamos a veces, trabajamos durante mucho tiempo como en nuestro círculo, en nuestras cápsulas, ¿no? Y siempre es bueno pues fomentar esas conexiones, ¿no? Y muchas veces en los festivales de cine y en los foros de producción pues normalmente pues son otro tipo de actores de la industria que están todo el rato juntándose, no más los productores, distribuidores, agentes de ventas, y que los directores tengamos esa posibilidad también, ¿no? Y yo creo que enriquece mucho también los trabajos que hacemos, ¿no? Y bueno, y con posibles colaboraciones de futuro, ¿no? Luego, por otro lado, sí que creo también que estos laboratorios es algo que la industria también ha ido creando, sobre todo creo que los últimos, una cosa de hace como mucho 20 años, no sé si más, ¿no? Entonces pertenecemos a una generación de cineastas que ya parece que para hacer los proyectos es obvio que hay que pasar por estos laboratorios que también son como para la producción, para la financiación, constituyen también sellos de calidad, ¿no? Y entonces pues parece que el proyecto tiene que pasar por todo esto para que luego sea validado o legitimado, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso porque
no tiene por qué, ¿no? Hay proyectos que no tienen que pasar por estos sitios y son súper válidos igual. Hay que entender también por qué se eligen estos proyectos en estos lugares y qué es lo que alguien está buscando algo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que entender también, yo creo, esa dinámica, ese juego para... y luego hay también muchos tipos de laboratorios, yo creo que luego lo podemos debatir. Una cosa es una residencia de escritura, que es un sitio donde tú puedes expandir tu libertad creativa y estar a tu bola y te dan espacio y tiempo para ello, cosa que creo que es importantísima, se lleva haciendo desde cientos de años en el mundo de la cultura, ¿no? En distintas formas. Y otra cosa son estos laboratorios con consultorías de guión, en la que, bueno, a veces depende de cuáles te puedes sentir o muy apoyado, depende también del estado en el que estés en el proyecto, o cuáles son tus circunstancias en ese momento, o de repente te puedes sentir también muy perdido por cómo están estructurados, ¿no? Bueno, sí, a modo introductorio, no sé... Álvaro, te paso. Pues bueno, pues Guille lo resumió bastante bien, ¿no? La verdad es que mi experiencia en estos laboratorios es muy dispar. Pero en general creo que siempre me ha puesto en posiciones vulnerables que han tenido resultados positivos, ¿no? Aunque también sí que es cierto que en ciertas situaciones y solo por el hecho de que el proyecto sea validado por un cierto sello de un laboratorio, pues quizás hemos forzado una aplicación que yo veía innecesaria. Y creo que todo el mundo lo hace porque se han convertido en ese sello de calidad del que hablaba Guille y eso quizás es la parte más perversa de todo esto. En mi caso, que aún no he encontrado una persona de confianza de extrema confianza para coescribir, pues estos laboratorios a mí me sirven como un frontón para tener un diálogo con alguien más que no sea conmigo mismo. Y entonces me dan puntos de vista nuevos, apertura de miras y creo que eso en los casos de mucha gente que está en mi misma situación pues siempre se agradece, ¿no? Pero es cierto que esto mismo podría ocurrir pues con un grupo de amigos que se organizase en una asociación cultural y que te tuviese la iniciativa de montar algo así. Entonces, bueno, quizás hay laboratorios en donde sientes más que el peso del sello está ahí y hay otros en donde realmente ves que hay otro tipo de espíritu alrededor de la juntanza. Okay, hello. Sorry for speaking in English, and I will try to catch up on the conversation. Tell me when do you want to translate? No, I can, as you like, you can speak a bit and I take some more. Okay. So I will just say about my experience that I'm not talking with a lot of perspective because now I'm developing my first feature film and now I'm doing all these labs. So it's not like I have a long perspective about the process. I'm talking really from the present. Okay. Oh.
Hola, buenos días. Ínbar explica que va a intentar coger la conversación, ¿no? Por la traducción, intenta coger un poco toda la información y daros su punto de vista. Entonces, para el tema en el que estamos, que nos ocupa, explica que, bueno, no tiene tanta experiencia y tanta perspectiva al estar trabajando en su primer largometraje, ¿no? Que hasta ahora estaba con los cortos, y entonces va a intentar, bueno, aportar algo, ¿no? In the last year and a half, I got to do quite a lot of programs in Israel and in Europe. And I must say that for me it was a big breakthrough in my professional development. Because I feel that coming from a country like Israel, you are very disconnected somehow from the European industry, even if you are actually very dependent on it in order to create. En lo que es del último año, la verdad he intentado participar, ¿no? En programas tanto en Europa como en Israel, de donde viene, y para ella pues siempre es un gran descubrimiento y una gran ayuda para su trayectoria profesional, ¿no? Lo que pasa que también al ubicarse en Israel se considera un poco más desconectada, ¿no? De lo que pueda surgir, de los proyectos que se puedan dar en Europa, por ejemplo. Yeah, so our industry is very dependent on European co-productions in order to make feature films. Without a European co-production, it's very, very difficult to have a budget. So for me to arrive to the different European labs and actually to be introduced to the European industry and the European discourse, maybe I will call it the international one, was essential in order to push my work to this industry. El cine, la producción en Israel es bastante dependiente, ¿no? De coproducciones, por ejemplo, con Europa, y eso tiene muchas repercusiones en términos de presupuestos, por ejemplo, ¿no? Y de financiación de proyectos. Entonces, para ella es una gran oportunidad, ¿no? Una suerte poder pues, introducirse en las redes de Europa, tener más colaboraciones. O sea, habla de colaboraciones europeas, pero dice que casi puede tener una perspectiva internacional, ¿no? Y lo ve como esencial para ayudarla en sus proyectos. And the one other thing that I can add is because we are in an era that there are too many films made and too many filmmakers, and the competition is extremely high, and I would say in Israel the competition even higher because we have less opportunities to produce. These labs are helping a lot in highlighting projects. So being one of the people that are selected to these labs, I feel besides of the encouragement, like the personal encouragement that you receive from being approved in this way, it can really help later to contact producers, to apply to the funds. So on a personal level, I find it very, very positive. Bueno, dice que realmente hoy en día hay bastantes, ¿no? Sin tantos cineastas como proyectos y hay mucha competición, ¿no? Por ejemplo, en Israel se ve así con muchísima competición, con lo cual las oportunidades pues son menores, ¿no? Para ella pues es una buena posibilidad, una gran suerte poder tener así el apoyo de una red, tanto en lo que sería conseguir financiación, poder desarrollar proyectos, poder dar con productores y lo ve como algo muy que puede ayudar mucho, ¿no? Hola, Jayo, non sei se me escoitas por aí. Si queres aportar algo a isto modo introductorio de experiencia e demais. Sí, bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Nada, bueno, gracias por venir. No veo al público, pero bueno, me lo imagino. Sí, bueno, también un poco como decían mis compañeros, que creo que lo han explicado en general, un poco se puede añadir, ¿no? Pero sí, mi experiencia fue como muy diferente, muy diversa, según que, bueno, creo que puedo hablar en galego, que estaba... ¿no? Que público galego. Bueno, pois as tres foron moi diferentes. Por exemplo,
no caso de Icus Miraberría, que está asociado máis ao Festival de San Sebastián, foi moi para a dirección. Sí que me pillou toda a pandemia así de cheo, pero en xeral, bueno, podemos aproveitar bastante e bueno, é un pouco que di tamén, bueno, Álvaro, ¿no? De que te axuda un pouco a externalizar o proxecto, o guión que o levas ti, ¿no? Moi metido na cabeza, pero exixe tamén como ter que darlle forma para poder amosalo a outra xente, ¿no? Tamén formalmente, incluso como directora, pois empezar a darlle pois unha forma máis concreta para poder expresarla, ¿no? Que sacala da cabeza. Entón, nese sentido, como que axuda moito, sí que tamén, bueno, coincido con Guillermo que bueno, que non é unha legitimación, ¿no? Que realmente todos os proxectos de residencias e de labs teñen tamén os seus propios intereses, os seus propios intereses temáticos, o sea, tamén, digamos, que confluyen aí moitas os intereses do propio da propia residencia e que xusto pois, ti mandas un proxecto que a eles polo que sexa cadra, pero non quere decir para nada que non houbera igual proxectos incluso mellores, non? Entón, despois na incubadora, por exemplo, traballamos bastante a parte de producción, para min foi importante porque bueno, este é o meu a miña segunda longa, entón en esta tamén, como foi na primeira asumo por parte da producción, para min foi moi importante tamén este aspecto, non? Para empezar, que te axuden a dar forma a ese dossier, que ao final é o que te está a presentar en todas as axudas, en todos os posibles coproductores ou compañeiros que se uniran ao proxecto, que te axuden un pouco a darlle, pois, de novo, esa forma máis holística a todo o proxecto en sí, que te poña en contacto con xente que despois ás veces pois, non é tan fácil chegar a eles, non? Pois podas ter como ese minuto de gloria de poder, polo menos, facerlle chegar o teu proxecto. Bueno, sí que tanto en eses dous, bueno, creo que tamén Álvaro podrá falar despois del de Toronto, que comeza a semana que ven, o sea, que é máis incertidume, pero sí que está máis enfocado cara a unha idea máis de oyente, casi, ¿no? De recibir ideas, máis que igual en Icus Miraberría, que era como que os tutores traballaban para o teu proxecto, ¿no? Neste caso en Toronto é máis pois, escoitar aos mestres. Pois, bueno, de algún xeito tamén te pon nuns tutores que ás veces tamén igual son un pouco distantes do teu proxecto, ¿no? Ás veces son moi cercanos, entenden a túa linguaxe, ás veces pois teñen outra linguaxe natural e te poñen un lugar tamén de dúbida porque te abres moito, ¿no? Son momentos nos que ti estás con moita... Sí, o sea, que te abres en canal con moita vulnerabilidade e deixas entrar, digamos, moitas opinións que ás veces tamén pode ser incluso ruido no sistema, ¿no? Entón, hai que ver tamén, tens que ter como moita claridade de ver que deixas entrar, que non deixas, porque chega un momento que eu creo que bloquea incluso, ¿no? Tanto input. Creo tamén que as residencias ou labs chaman a outros labs, ¿no? Se de súpeto te collen un lab que igual ten un pouco de nome, pois é igual máis doado que chamar a atención de outro lab ou de outra residencia. Bueno, chega un momento que igual entras en unha dinámica que é moi bo para a película a nivel tamén de sellos, ¿no? Porque non vamos a obviar a idea de que igual pues, ver todo un festival grande pois te vai a dar un sello para a película, pois que como o que decía a compañeira de que che vai a dar máis facilidades quizás de financiación ou polo menos vai situar o teu proxecto mellor. Pero bueno, sí que ese aspecto de vulnerabilidade como directora, ¿no? Creo que eu viví en algún momento esa sensación un pouco de deixar entrar moitas voces, ¿no? En un momento tan íntimo como é a parte de desenvolvemento e de desarrollo de guión. Non sei, imagino que saldrán moitas máis cuestións. Sí, ahora que falabas de diferentes tipos de labs, ¿no? De labs que ao mellor están máis orientados a guión, que tamén habría ese tema, Guille. Dende o punto de vista de que podes abordar un laboratorio dende diferentes fases do proxecto e tendo tamén en conta que, bueno, ou polo menos nun inicio estes laboratorios xurdiron un pouco como
como forma de facer crecer proxectos de pois xente que está comezando ou talentos emerxentes ou como se quera chamar. Non sei a vosa experiencia neste sentido de, ao mellor, si credes que realmente é un impulso creativo do proxecto que vos axuda a darlle esa segunda volta, como ti decías, ¿no? A darte con esa parede de feedback que te fai como darlle unha pequena volta ao proxecto, ou se moitas veces ao mellor sentistes un pouco de perda de control, ao mellor, como decía ahora Jaione tamén, ¿no? Ao recibir tantas ideas, tanto tal, que perde un pouco, quizá, como a esencia de proxecto máis autoral ou, non sei, abro por aí ese debate. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, como decía Jaione y Álvaro, que la escritura es un momento de vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, precisamente en uno de estos laboratorios escuché, había una conferencia y decía una cosa que me quedó grabada, ¿no? O sea, en el momento de la escritura, tú escribes a puerta cerrada en una habitación. Pensemos que estás escribiendo en una habitación y nadie entra ahí a molestar. Estás tú solo con tus ideas primigenias, ¿no? Están volcándose sobre el papel, ¿no? Y estás tú con ese material relacionándote a solas, ¿no? En el momento en que se abre la puerta y entra alguien a hablar del tema o a hablar contigo del tema, esa puerta no se cierra nunca más. O sea, ya en el momento que alguien ha entrado ahí y se empieza a manejar ese material con otros, ese material ya no tiene esa misma relación que tenía al principio contigo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa, y es cierto que pasa en estos laboratorios. Por eso creo que es importante que nosotros mantengamos esa relación, intentamos mantener al máximo esa relación con el material primigenio todo el rato, aunque vengan voces de otros lados. A mí me pasó, por ejemplo, que en un laboratorio pues me pusieron un script consultant danés, ¿vale? Y mi película se desarrolla en una localización muy concreta, una comunidad, en un asentamiento irregular a las afueras de Madrid, con una comunidad marroquí, gitana. Y claro, este hombre danés, pues que vivía en una casa maravillosa, perdido en medio ahí en un fiordo, pues dices, claro, el pobre, ¿qué va a saber de este material, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco ver qué ofreces, qué pones encima de la mesa para debatir, qué elementos de tu proyecto eliges para debatir y cuáles te guardas para ti. Y luego intentar manejar esas situaciones. Yo, por ejemplo, empecé como en una etapa muy temprana, ¿no? Entonces, claro, primero tenía ideas confusas de ciertas cosas, ¿no? Estaba buscando también un camino, ¿no? Y es peligroso en ese momento como dejar entrar demasiadas voces. Por eso también, después de un primer año en el que tuve varios las seguidos porque se juntaron varios, ¿no? Decidí también como poner un poquito de pausa y volver a intentar estar a solas con ese material. A mí me sirvió mucho conocer el material de otras personas, ¿no? Leer de otros directores, leer otros guiones, compartir, dar feedback sobre esos guiones, ¿no? A mí también me ayudó mucho a ir viendo cómo los procesos de otros se iban construyendo y cómo era el mío también, ¿no? En ese sentido lo encuentro muy, muy positivo. Y pese a que haya situaciones, pues eso, como de inseguridad y tal, yo creo que al final el balance, por supuesto, es positivo, siempre y cuando, pues eso, mantengamos ese espíritu del proyecto, ¿no? Que va cogiendo voces distintas y bueno, también supongo que si vas con un guión ya muy armado, como ya muy trabajado, pues el trabajo con otra persona, con un script consultant, puede ser, yo creo, más afinado, más amable quizás, ¿no? Cuando se están atacando digamos, los pilares principales de tu proyecto desde el principio, es como si te tambalearan lo gordo, ¿no? Cuando vas con algo mucho más sólido, pues ellos ya van trabajando, ¿no? Yo creo que también como directores también tenemos que dirigir al consultant de alguna manera hacia dónde queremos ir o dirigir el proceso de compartir el proyecto, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras. Sí,
Sí, estou de acordo sí, con isto que dices, de un pouco encauzar. Realmente a persoa que tes enfrente sempre che vai a preguntar máis ou menos de, vale, por onde queres tirar, ¿no? Ou que tipo de traballo queres facer, ou polo menos ese sería un consultor ou consultora bueno, proceso habitual, ¿no? O que vexo eu que fan. O que creo que teñen que facer tamén, como axustar o seu traballo, claro, eso depende, non? Pero axustar o seu traballo, o tipo de proxecto, o tipo de persoa, o estado no que está, preguntar tamén antes de nada, pois, cales son as túas dúbidas, eso, por onde queres ir. Só que hai algo super importante que dixo Jaio, que se pode aplicar a outras esferas tamén, non só labs, senón tamén festivais, etcétera, que sempre nestes labs sí que teñen unha liña editorial, non? Entón o teu proxecto dese ano por X, pois pode non cadrar. Eso non quere decir que ese é un proxecto malo en absoluto. Tamén hai moitísimos proxectos para moi poucas prazas, pode depender moito de se a persoa que lee o teu dossier ten un bo día ou un mal día, como pode depender que entres na sección do festival, pois pola mesma se a persoa que ve esa película, pois a ve a 20ª película que ves ese día ou a primeira, non? É importante facer unha investigación de a que tipo de lab estás aplicando, fundamental. Intentar falar, se pode ser, con xente que o fixo. Jaio vai a facer o de Toronto, Jaio falou comigo que o fixo o ano pasado antes de ir, eu falei con Chema García Ibarra antes de ir, que el o fixera o ano anterior. Entón, en función de eso, adaptar tamén as túas expectativas, porque pode ser frustrante, non? Se te vas a un laboratorio como, por exemplo, Torino, pois penso que é imprescindible que saibas que vai ser algo super concentrado e que non che vai a dar tempo en realidad a traballar o material ali, senón que vais a recibir e logo te vas a casa e ti xa faz, non? Sin embargo, hai outros labs que ao mellor implican pois estar un par de semanas e media, eles, no caso deles, pois xa 4 meses en París que estiveches, non? Eu o lab máis largo que fixen foi o do MFI en Grecia, e foron 2 semanas e media e despois outra semana e pico en 2 sesións diferentes, e sí que nesas 2 semanas e media sí que a mí me daba tempo a recoller todo o que me lanzaban e despois traballalo in situ, non? E volver a reformularlo, volver a ter feedback sobre eso, etc. Dá má sensación, falo tamén con pouca perspectiva, como decía a miña compañeira antes, porque é a primeira vez que me enfrento a este percorrido, pero dá má sensación que sí que me gustaría ir a seguinte ronda, sei que fago estes labs, con algo quizáis un pelín máis asentado, un pouquiño só máis. Para ter a capacidade, sobre todo, de descartar que quizáis é o traballo máis intuitivo, o sea, hai algo que a persoa pode ser fantástico, pero que xa sabes por calquera razón que isto no teu proxecto non cadra, non? E despois as ideas que sí que poderían cadrar, pero que requiren máis traballo, pois os vas acumulando e despois con esa piscina pois xa vas traballando con máis calma pola tua conta, máis cando remata o lab, non? Pero ese exercicio de descartar, se tes polo menos as bases claras, a esencia do proxecto claro, pode ser máis intuitivo, máis rápido, e polo tanto que o lab resulte algo menos caótico, menos confuso. Entón, investigar previamente exactamente a que estás aplicando. Dentro do posible, ter esa referencia de alguén que o fixo previamente.
So I think that it's a constant exercise in learning how to receive feedback on one hand, and on the other hand, stay very truthful and faithful for your original motivations. Because as beginner directors, we will face the situations all the time when we work with producers that are more experienced than us, and they will try to influence the project. When we work with a cinematographer that naturally did much more films than us, and they will try to influence the project. So we are always in this dialogue as beginner directors, that people are commenting our work, and we need to struggle on this very delicate border between being open-minded and receiving criticism, and at the same time somehow protecting our voice and our original intentions. Explica Ingvar que es un ejercicio constante realmente para directores así más noveles, ¿no? Y dice principiantes, pero yo creo que no sois tan principiantes. Siempre está un poco la idea de tanto recibir un feedback y una ayuda, ¿no? Por parte de los demás, y a la vez quedar un poco fiel, ¿no? O sea, no, quedar fiel, rotundamente fiel con tu propio proyecto, ¿no? Y tus motivaciones y lo que tú realmente tienes en la cabeza, ¿no? Es una situación que se da siempre. De hecho, en el proceso, tanto de hablar con productores como otros intervinientes en el proceso, pues todos van a intentar influir, ¿no? Y llevarte por su camino, ¿no? Y allí pues es donde tienes que quedarte firme y pelear muchas veces, ¿no? Pelear, tener tanto la apertura de mente necesaria para admitir, aceptar y recoger material, pero también defender tu proyecto, ¿no? Y tus intenciones y tus motivaciones. And I can share from my experience that when I just finished film school, I was selected to a development hub in Israel, and I developed a very, very, very fast idea for a feature, and somehow it was catching very strongly, and I was going to many pitching events, I was winning all the awards, I received so much money to develop this project, even before I wrote a full synopsis for this film. Yeah. Sí, de hecho, una experiencia que quiere compartir es cuando estaba terminando la escuela de cine ahí en Israel, y estaba participando en un laboratorio así para desarrollar proyectos, y realmente todo fue muy rápido, ¿no? Hasta pudo, por tener así las ideas así claras y tener su proyecto muy tal, pues sin tener la sinopsis completa, conseguir ya presentarlo en muchísimos sitios y conseguir bastante financiación. Entonces creo que es un ejemplo de, pues si tienes las ideas muy claras, a lo mejor pues te ayuda, ¿no? Luego a defender tu proyecto. But meeting somehow so many inputs in this first stage of the project, and having so many people involved so early because the project somehow received so much attention, really created a situation that I was feeling I am pulled into different directions from the funds that were investing in the project, from the producers, the big production company that entered very early in the process, and very fast I felt like I'm not sure already at all why I want to do this film. Luego llegaron las dudas porque con tantas ideas y tanta atención, ¿no?, que recibió el proyecto, pues se veía como ir en muchísimas direcciones, ¿no? Como que la intentaban, o sea, le surgían dudas de pues por ahí, entonces sí se da ese tipo de situación, ¿no? And what happened later is that eventually I decided to leave the project. I didn't complete it. And the project that I'm working on now is a script that I developed very slowly. I did a very long research. I did a short film that from there I developed a long film, and I actually arrived to this point of the different labs when I know very deeply what is my intention as a director. ¿Aló?
luego entonces al final ese proyecto decidió dejarlo, ¿no? Porque ya se superaban las dudas, las intenciones. Entonces ahora trabajó en un nuevo proyecto y allí probó a trabajar más lento, por ejemplo el guión y tal, investigar más, dedicar muchísimo más tiempo y tal, para ir más en profundidad, ¿no? Para probar también otra experiencia, porque el entusiasmo y tal, bien, y la firmeza, pero a veces también pues nos dejamos arrastrar, ¿no? y podemos probar otros caminos. And now with this project that I'm doing, I was experiencing exposing it in different places, in the Berlinale Talents, I was talking about it, then in the Cinefondazione residence, I was pitching in Cannes, I was in the Locarno Filmmakers Academy, I had labs in Israel, so I really experienced a lot what we are talking about, like to present your project to the world and to receive feedbacks about it. But this time, I approached it completely differently. Like if someone gave me a negative input or an input that didn't went along with my intention, I didn't think like, oh, maybe I should change my project. I was just thinking I need to learn better how to present it, because I know that what I'm doing is what I want to do. If I get this feedback, it just means that I didn't present it well enough. And this is how I treat it. That's it. So I get feedback, and all I use from this feedback is, now I need to learn how to present my project a bit better, so next time my audience will react the way that I want them to react. And I use these labs, sorry, you want to, no? Okay, I use these labs, I use these programs as a structure for me. I enjoy having deadlines, I enjoy having order in my life, and that's it, basically. Ahora que ha podido presentar proyectos, ¿no?, en muchísimos sitios, como en Berlín o en Cannes con Cinefondazione, y bueno, luego también en Israel, en varios laboratorios, pues dice que es una gran oportunidad, ¿no?, poder presentar tu proyecto al mundo realmente, porque te viene un feedback tremendo, ¿no?, de muchísimos sitios y de muchísimas personas, ¿no? Entonces, está experimentando otra forma de hacerlo, que es realmente, es aprender mejor a raíz de todo este feedback a presentar tu proyecto, ¿no? Aprender a presentarlo, o sea, sí, con contundencia, ¿no? Ella tiene su proyecto, tiene la intención, tiene la inspiración, sabe perfectamente lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, utilizo todo eso como nuevas aportaciones, pero ya no me dejo llevar porque no, yo sé a dónde voy. Entonces, igual, la clave está en cómo lo presento, ¿no? Y cómo lo ven, entre comillas, ¿no? Y los laboratorios los podemos usar como estructuras porque es importante, ¿no? Y ella personalmente dice que para ella es importante tener estructura a la hora de trabajar, pero que eso, que quede en una estructura y no te desvíes a ti. Damos paso, Jaio. Vale. Sí, eu estou de acordo co que di Ínbar, no? Que por unha parte esta idea do tempo, no? Para mí foi moi importante porque vivimos como todo ser humano hoxe en día acelerados, non? Nunha sociedade un pouco de unha forma de traballar moi de voráxine, de estar a mil cousas, de súpeto, pois as residencias ás veces te aportan como ese tempo suspendido, no que podes centrarte exclusivamente na creación. Bueno, eso agradecese, ¿no? Como da un xeito te ofrecen tempo. Creo que como un concepto, ¿no? Por lo menos eu o sentín especialmente en alguna delas. Despois tamén o que di ela, ¿no? De xerar como unha estructura para expresalo, ¿no? E para poder expresar o teu filme, que tamén ten, bueno, esta nova linguaxe do pitching, do logline, ¿no? Que non é tan nova, ¿no? Leva moito tempo, pero que de algún xeito veu para quedarse, ¿no? Asumimos esta linguaxe cos brazos abertos, é un pouco a linguaxe que se leva para poder, non sei, estar en, bueno, poder financiar a túa peli, poder darlle espacio, ¿no? No público,
bueno, chega un momento tamén que este linguaxe ven igual máis duns filmes máis pois de género ou de simplemente pois máis comerciais ou que sexa, e ás veces pois un cine de autor que igual ten outras características, pois vese un pouco nunha linguaxe un pouco artificial, non? E ás veces tamén te ves un pouco como vendedor de seguros ou así. Sí, e é un linguaxe que, bueno, que ás veces igual hai que poñelo en dúbida, porque é un pouco artificial. Pero tamén é verdade que é efectivo de algún xeito, non? Efectivo porque igual, pues eso, isto que din de, non sei como é el pitching de ascensor, de un minuto tens que convencer a alguén ou que sexa. Pero bueno, sí que é un linguaxe que ás veces ao propio creador creo que lle vai un pouco xerando como unha sensación un pouco de distancia co seu proxecto tamén, non? E nada, para un pouco engadir un pouco que dixeron os meus compañeiros que tamén, bueno, eu creo que comparto todo, ¿no? Que son cosas que se van sentindo ao longo destas residencias labs. Bueno, non sei se alguén ten ou quere aportar algo á conversación. Si non, bueno, xa por ir rematando, porque vamos un pouco xa en tempo, se me abre a dúbida de, tendo o título, ¿no?, que tiña esta charla, ¿no?, de labitis ou esa febre que hai agora de labs que están saindo cada vez máis. Si estes labs, ¿no?, que xurden un pouco como forma de facer crecer proxectos, pero que de alguna forma tamén van derivando en crear como ese selo de confianza nun proxecto ou esa forma moitas veces de ter como un pouco máis de saída a nivel búsqueda de financiación, venta e demais, si credes que o mellor pode deixar de ter tanto espazo para cineastas emerxentes en prol de que se empecen ao mellor a presentar xente que ao mellor ten máis percorrido, simplemente por ese feito de ter un selo aí de confianza ou de, sabes, de pertencer a ese laboratorio, ese proxecto de desenvolvemento que te axude a conseguir outro tipo de financiacións ou acceder a outro tipo de mercados ou non sei, abro por aí para finalizar. O sea, la pregunta es un poco si limitarlo solo a los primera, segunda película o abrirlo también a gente con más experiencia y tal. Bueno, es una buena pregunta, aunque sí que parece, tal y como está sistematizado todo, que es más un poco para los que comienzan, porque se supone que ya los que ya han hecho varias, ya tienen tejida su red, supuestamente, ¿no? Luego ya tienen más contactos o ya tienen un recorrido hecho, ya tienen más posibilidad de llamar a puertas sin necesidad de pasar por el vestíbulo de los laboratorios, ¿no? Pues no sabría decirte, a lo mejor podría ser interesante para los cineastas que son laboratorios en los que se intercambia entre cineastas, porque hay algunos que no, que son simplemente tú vas, tú pichas y ya está. Pero a lo mejor generar ese intercambio entre gente que ya tiene su experiencia y la gente que está empezando. Pero yo lo que veo es que no debemos olvidar que estos laboratorios se han convertido ya en parte de la industria, de un sistema de industria, de un tejido que constituye, por un lado, un filtro para muchos productores, agentes de ventas internacionales, distribuidores, como ellos van a estos laboratorios de oyentes a escuchar una preselección de 20 proyectos que están funcionando ahí y que van bien. Entonces, de alguna manera para ellos es más fácil. Lo que decía Jayone, con lo que me identifico perfectamente, es que por otro lado este sistema nos convierte a nosotros de repente en lo de agentes seguros. Me ha encantado. Pero sí, de alguna manera en showmans, en los que tenemos que ir allí, pasamos por un cursillo, se supone, hay un cursillo de taller de pitching, de cómo se pitchea. Tú vas con todas tus ganas de hacerlo original y a tu manera, pero te das cuenta que casi de una manera, de una forma de ósmosis, de alguna manera te mimetizas con el de al lado porque, no sé, porque hay algo ahí de... Y sí que es verdad que al final, el resultado final, parece que hay un poco un catálogo de cosas, de productos como
Incluso en algunos laboratorios se ofrece un catálogo a los productores, un catálogo en el que tú estás ahí con tu foto, tu proyecto, y es un producto más que se ofrece. Oye, que no lo, o sea, lo estoy como poniendo sobre la mesa, pero es normal, o sea, tampoco es parte del juego, ¿no? Pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Que antes no pasaba esto, de alguna manera. Los pitch se hacían, supongo, más en entornos más comerciales y tenían esa fórmula, ¿no? Ahora, pues, intentar adaptar una visión de autor a eso, pues es complejo y corremos esos riesgos como de acabar sistematizados. Y luego, respecto también a las líneas editoriales, pues creo que sí que es verdad, como he comentado con compañeros que estábamos en algún laboratorio, hostia, te das cuenta de que en este laboratorio, por ejemplo, la línea editorial de la consultoría va más en cuanto a estructura. En la otra, en otro laboratorio es más respecto al viaje emocional del personaje y al aspecto del desarrollo psicológico, ¿no? Y en otro es a la no linearidad, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que hasta dentro de la consultoría hay propias líneas editoriales, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? Pero como ser consciente de ello yo creo que es importante para no perderte, ¿no? Pois sí, eu penso que esa xente que xa fai esa primeira, segunda película, ao mellor unha terceira, pero serían, penso que serían malas noticias que xente que xa, pois eso, leva un par, tres, pois teña que recurrir a estos labs, non? Ocupando ese espazo, non, polo tanto, tendo xa tecido todo ese entramado de relacións. En todo caso, penso que aquí temos que ser tamén nós un pouco máis proactivos, non? Eso supón que dentro dese tecido tamén hai outros cineastas cos que conversas e que de repente podes organizar ti un retiro dunha fin de semana xa para a túa terceira peli ou que sexa, sen contar con ningún lab, non? Pero contando coa xente que realmente te comunicas ben e que pode aportarte moito no teu proxecto, non? E que máis? Bueno, volvo a recalcar un pouco a vulnerabilidade destes espazos, que sí que penso que teñen que ser espazos onde vos ten que quentar a cabeza aí con un montón de movidas, que vos sintades así, con millóns de dúbidas, está moi ben, son momentos moi frágiles, pero ao mesmo tempo tamén son momentos onde ti estás nun espazo seguro, non? Ou polo menos algúns labs máis que outros, porque si hai algúns labs que sí que te expós máis de cara á industria, pero bueno, identificar esos laboratorios onde sí que crean ese espazo seguro é importante, sobre todo para iniciar, non? E o mellor saltar xa a un lab onde estés máis exposto, que teñas que utilizar unha linguaxe que prostitúe un pouco máis o teu proxecto, pois deixalos para despois, non? Nesa utilización desa linguaxe, ao final é outra habilidade. Ti non tes por que ser un maestro ou unha maestra nelo, non? Entón, podes facer todo o posible para adaptarte, para aprender, para adquirilo. Eu teño que confesar que a mí me costou moitísimo, supoño que como a todas e a todos nós. Ao principio realmente facía fricción con como eu quería comunicar o meu proxecto, e pouco a pouco empecé como a intentar distinguir como situarme, non? Vale, aquí estou facendo isto, pero isto estou facendo por esta razón, isto non ten que ver que despois o meu proxecto beba directamente desto, senón que... Entón, bueno, saber facer esa diferenciación. Vos van a dicir, a todos os cineastas van vos a dicir moito que non, en un montón de labs, eso non quere dicir tampouco nada, como vos van dicir que non en moitísimos festivais.
Sí, eu penso que volvo un pouco a idea inicial, que indo cara adiante sí que voto de menos, e ao mellor non estaría mal. Bueno, isto é unha idea que está resonando comigo desde fai moito tempo. Voto de menos a creación deses grupos. Quizáis existían máis antes, non? Sí. Non, deses redes, non? Xente que se reunía nun café a falar. E quizáis penso que eu personalmente, movéndome cara adiante, penso que vou a ser proactivo na creación destes grupos. Penso. O sea, polo menos é a miña idea a día de hoxe. Sí, bueno, se lo paso a Inbar, pero quería añadir que, por supuesto, como idea y como volver a esa idea, me parece muy interesante porque estas redes están creándose por instituciones ajenas a nosotros, pero que nosotros también podríamos crearlas. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del formato de residencia de escritura, de residencia artística, la verdad que me parecen un maravilloso lugar que además revaloriza incluso económicamente, ese momento en el que nosotros empezamos a desarrollar un proyecto y empezamos a escribir y nadie nos está pagando, estamos escribiendo algo para convencer a alguien de que nos sea pagado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo de la escritura, en algunos casos, como es el caso de las residencias Academia de Cine, que os animo a todas, a todos, de verdad, a que si os interesa, que le deis un vistazo y lo intentéis, porque es un espacio maravilloso, en el que precisamente se revaloriza durante 9 meses esto, ¿no? Tú estás en una situación en la que puedes estar haciendo lo que quieras, a lo mejor no siquiera escribiendo, que eso también es parte del proceso, esa idea de no hacer nada, que también puede ayudar y a veces no parece que no nos da tiempo, como decía Jayone, que va todo tan rápido, que no da tiempo a esa idea de no hacer nada, que a veces es tan útil para crear, ¿no? Esa un poco lo que quería añadir. So I guess, as I already said, this system is already part of the industry, and the question for me is not if it's good or bad, but how to use it in a way that is beneficial for me. So yes, I think, as I said before, it's always a question of how you open up to feedback and at the same time stay very truthful to yourself and understanding all the time that the real work is happening alone at home. Even if you have a lab, even if you have a program, in the end, you need to sit and write. And I know many people that did the process of reaching to their first feature much faster because they didn't go through the labs. They just wrote the script very fast at home, and they had a script that was good enough and connections that were good enough and strong enough in order to arrive to their first feature without going through this lab process. Ahora, sí. Invar, o sea, está de acuerdo, ¿no? Explica que realmente la clave ahí es qué uso le vas a hacer, ¿no? Y cómo puedes tú sacar provecho a una experiencia como esa, ¿no? Como participar en un laboratorio o una residencia. Como explico antes, es como el equilibrio, ¿no? Entre estar suficientemente abierto y también pues estar abierto a la crítica, pero también pues seguir con confianza en tu proyecto, ¿no? Puedes llegar muy rápidamente, o sea, mucho más rápido, por ejemplo, a poder presentar un pitch y estar eso en muchas presentaciones y tener una respuesta, ¿no? Que a lo mejor trabajas en casa, escribes el guión muy rápido y confías mucho en ello porque te parece muy bueno y tienes muchas conexiones y muchas posibilidades, pero sin pasar por esta fase, ¿no? De residencia, de laboratorios, de colaboraciones, pues al final tampoco llegas a tantos resultados. So yes, there is this possibility to do the things very fast without going through the process, but for many of us it's not possible, and
we need this platform in order to create our connections, in order to receive the credibility for our projects, in order to receive the support. And I think besides of that, because there are so many films being produced, and because there are so many filmmakers struggling to become directors, I think a good thing about being in these programs is that we really need to learn how to stand out. Like, we compare ourselves all the time to others, and we use this in order to realize what we personally can bring that is unique. And in this sense, I think it's essential, because if we sit alone at home, we can work on our first feature for 5 years, for 10 years, and if we don't really do the effort to go out to the world and really understand what other people are working on, we stay in a bubble. And yes, you can create independently your networks of filmmakers, but how do you meet filmmakers from other countries? How do you meet filmmakers from like the international industry, especially if you come from a country that is not in the center of Europe? So in this sense, I think the labs are a great opportunity for us. Sí, explica que esos programas, laboratorios, residencias, son necesarios, ¿no? Realmente son imprescindibles para crear conexiones, para recibir apoyo, financiación, poder desarrollar proyectos, y que es una fase como imprescindible para poder llegar a poder producir, ¿no? Dice que está un poco la tendencia, ¿no? Si estás tú en casa, solo y tal, pues a lo mejor te vas mucho más a la comparación, ¿no? Te vas mucho más a mirar un poco lo que hacen los demás, pero sin entrar realmente, ¿no? Y sin intercambio. Entonces, una residencia puede ser una fantástica oportunidad de ver lo que cada uno puede aportar, cómo está trabajando, cómo lo está haciendo, y te abre más vías, ¿no? Claro, también si te quedas en casa puede pasar muchísimo tiempo sin eso, y no te has abierto y no has estado viendo pues cómo personas de otros países están trabajando, pero también cómo se trabaja en otros países. Y a lo mejor si vienes de un país como Israel, donde está más cerrada la industria, pues allí no llegas, ¿no? A la proyección internacional a la que a lo mejor puedes llegar de otra manera, ¿no? Participando en estos proyectos. Vale, rematamos contigo, Jaio, brevemente, que vamos. Vale, vamos mal de tiempo. Nada, no, sí, respecto a pregunta, eu creo que sí que, bueno, estar enfocados máis para primeiras e segundos filmes a maioría, e creo que ten o seu sentido, porque é un pouco onde o cineasta tamén se está formando a súa mirada, ¿no? Máis en profundidade respecto ás longas. Bueno, o sea, digamos que o sistema tamén está montado como para que a túa terceira filme sexa posible no caso de que ti demostraras nos primeiros, ¿no? Que de algún xeito pois tes unha linguaxe digna de seguir véndose, ¿no? E bueno, obviamente tamén a túa capacidade para perseverar e para aguantar, ¿no? Porque ao final é unha carreira de fondo, ás veces moi exhausta, moi exixente, bueno, e se aguantas un pouco ese pulso, pois eu creo que na terceira película xa o sistema mesmo pois te exixe xa ser máis autónomo, non? Tamén é importante, eu creo, pasar da idea un pouco de alumno a outro estado, non? Porque tamén a idea de alumno é moi atractiva, é moi cómoda, non? Estás recibindo, é bonita, é unha fase bonita, pero creo que chegado a un punto pois hai que coller o toro polos cornos. Entón, nese sentido, entendo que as residencias e tal te deixen un pouco nese estado de autonomía pois no teu terceiro filme, non? Sí que é verdade que creo que tampouco debe haber un abandono a eses cineastas que consiguen pasar ese segundo filme, e creo que sí que estaría ben pois que puderan tamén ter estes espacios de tempo, ¿no? Que falábamos antes, de tempo suspendido para poder escribir e tal, sexa da forma que sexa. Bueno, simplemente así como
para fechar, que realmente é unha fortuna tamén poder participar delas, que como di Ínbar, pues, en efecto te axuda moito a xerar conexiones con compañeiros, con outros filmes, con outras nacionalidades, con unha financiación, ¿no? E bueno, que en todo caso, pues, máis aló de eses pequenos... Non sei se me quedo parada. Se me escoita ben? Sí? Vale. Nada, que máis aló un pouco desos pequenos matices un pouco que podemos dar respecto a que pode ser tamén algo máis bueno, incómodo en algúns sentidos, sen dúbida, pois eu personalmente sinto-me moi afortunada de poder estar en eles, non? Pois... Isto, sí. Pois nada máis, rematamos con isto que, bueno, creo que foi interesante. Sí. Hola, muchas gracias a todos y a todas por poder compartir con nosotros de manera tan sincera vuestra experiencia. A mí me gustaría haceros una pregunta, dado que la escritura, ¿no?, es un proceso tan íntimo y os habéis enfrentado a estos labs. Quería que me comentarais qué pensáis de este híbrido de labs en el que el productor y el director presentan y trabajan y dan forma al proyecto. Por ejemplo, la incubadora, no sé si Jaione, que ha participado, quizás nos pueda comentar algo. No escoitei ben a pregunta, non sei se alguén me pode repetir. Que pensamos deste labs que teñen unha forma un pouco máis híbrida, como por exemplo a incubadora, onde o productor e a productora están máis no centro, ou é algo equitativo? Pois, no caso da miña participación na incubadora, eu saco moito positivo, en parte porque foi a única das que participei que tiña tanto espacio para a producción. Si todas foran así, eu creo que a parte de dirección se tería un pouco descuidada, ¿no? Pero en este caso tamén teño o meu tutor de dirección, tiven tamén asesorías de guión e todo, pero realmente se centra máis en producción e creo que é importante porque ao final o cine é un arte, pero tamén ten que financiarse, polo menos no meu caso, o meu filme, é moi importante conseguir financiala. Para conseguir financiala, pois ese traballo de producción foi crucial. Entender como pois, mellorar un pouco a súa forma, ¿no?, de dossier, de explicitar ese filme tamén en términos de producción, e ter expertos un pouco que te vayan asesorando esos contactos. Para min a incubadora foi moi útil, ademais de ferramentas, porque, bueno, tamén hai como novas formas de financiar, ¿no? Xa falo agora como productora, que igual eu non entendía, ¿no? Que xa non teña que ver tanto cos axudas públicas, e, bueno, da un xeito, pois, puiden actualizar un xeito novo de entender a financiación, ¿no? Que para min foi moi útil entender a empresa, porque ao final, bueno, eu son productora por poder dirixir realmente, non por outra cousa, e polo tanto son nefasta como empresaria. Entón, para min foi moi importante recibir certos coñecementos, ¿no?, máis profundos sobre a responsabilidade que un adquire, ¿no?, como productor, que é moita ao final. Entón, para min foi fantástica, vamos. Bueno, a miña experiencia tamén foi maravillosa na incubadora, recomendo ya a todo o mundo. Quizáis tendemos a, non sei por qué, pero a ver a figura do productor ou da productora como alguén mellor un pouco externo a todo ese proceso íntimo da película, é todo o contrario, non? Entón, bueno, é un programa que che permite tamén cultivar esa conexión. E ademais, porque a min respecta a min justamente moito estar moi preto da producción. Así como eu deixo entrar na miña actividade, eu tamén quero saber. Entón, necesito entender en que se están gastando os cartos.
porque eu o que pido é que exista unha ética detrás da producción. Entón, en función do tipo de proxecto, que non haya discordancias e que de repente se estén gastando X dineiro nunha supergrúa e hai a xente que non este pagada dignamente, non? Entón, eso non pode existir e para eso necesito entender un orzamento, necesito poder lelo, interpretalo e falar nos términos nos que neses términos co produtor ou coa productora tamén. Entón, a mí nese sentido tamén me axudou moitísimo. Cortarvos porque temos que pasar co seguinte, pero o bo decanse que podemos seguir falando aí fora. Así que, ademais, como somos un grupo bastante xeitoso, podemos facelo sen problema. Nada máis, darvos as gracias a todos, a Alejandro, a Álvaro, a Guillermo, a Ímbar, a Jaione, a Beatriz por estar tamén con nós, a Crea por colaborar con nós, que xa estades varios por aquí tamén na organización deste coloquio que foi moi interesante. E nada máis, agora seguimos ás 11:30 cun coloquio a ISGE con Tamar Novas e con Celso Bugallo. Bueno, moita programación, así que nada, gracias a todos os que estáis por streaming tamén e vémonos ás 11:30. Gracias.